Ya dije que Juan Matamala es un apasionado colector de historias orales de la comarca andina y que ha escrito sobre eso. Él me contó también la historia del alemán Otto Tipp y otros colonos que en la primera década de 1900 no sabían allí en el Bolsón si pisaban suelo argentino o suelo chileno. Claro, en aquellos tiempos recién se habían demarcado los límites, pero todavía todo estaba muy fresco y había gente que no tenía ni noticias de esto. Y si a esas dudas le sumamos largas reuniones regadas con ríos de cerveza artesanal, vamos a llegar al origen de esta historia del Bolsón. Juan, ¿existe la República del Bolsón? Es increíble, pero sí existe. O sea, existió, para ser más preciso. Una de las migraciones que tuvimos acá vía Chile fueron alemanes. Y así como todo pueblo que va a otro lugar, se trasvasa del lugar, lleva consigo sus costumbres, Y bueno, un alemán que podía traer que no fuera lúpulo para hacer cerveza. Los chilenos trajeron manzana para hacer chicha, bueno, él trajo lúpulo para hacer cerveza. Y puso una para consumo personal, 300, 500 litros de cerveza fabricaba. Pero con el tiempo y la necesidad de alcohol del vecindario hizo que empezara a producir más cantidad. Y cuando terminaba, estaba lista su cerveza, tenía un mastilcito para que la gente de Bolsón lo viera, ponía una banderita blanca como señal. La cerveza está lista, pueden venir. Ah, ¿cómo se llamaba este señor? Se llamaba Otto Tipp. Ah, bien alemán. Bien alemán, Otto Tipp. O sea que izaba una bandera blanca. Una banderita blanca. Eso es, para colmo, él vivía en las estribaciones del Cerro Piltriquitrón, o sea que era fácilmente visible. Había cerveza cuando estaba la bandera izada. Exacto. Y esto acontecía varias veces en el año, porque necesita un tiempo de maduración. Y estando en esas reuniones que se chupaba días enteros hasta que se terminaba la cerveza, obviamente terminaban bastante alegres. Y en 1912 estamos hablando. Había como una orfandad en la zona de quién pertenecíamos, porque la frontera en 1912 bajó, pero no sabían por dónde pasaba. Claro. Se aprobó, pero no estaba visible. Claro, no había demarcación. Claro, y como Bolsón tiene una migración chilena en primer lugar, argentinos después, todos estos juntos no sabían a quién pertenecían. El Estado no se hacía cargo. Los chilenos no se hacían ni los argentinos tampoco. Entonces dice, ¿quién nos atiende a nosotros? Nadie. ¿Y por qué no nos declaramos república? Y entonces en esos vagos de alcohol deciden que se van a declarar república. Obviamente lo nombraron presidente Otto Tipp, que era el que tenía la cerveza. ¿Y la bandera? Y la bandera. Y tuvieron un secretario de Hacienda, que era un vasco de apellido Pascual Zabarza, que era un hacendado de Ñorquinco, tenía mucha experiencia con la Hacienda. Por eso fue ministro de Hacienda. Decía él, ¿no? Era muy curioso, se trataban como, sí, señor ministro, pasa, señor presidente, permiso, señor presidente. ¿Ah, sí? Era todo un jolgorio. No tomaron acciones de ninguna naturaleza, nada, era un simple juego. Pero esto llegó a oídos del Estado argentino y decidieron poner fin a este Estado secesionista que estaba pasando acá, sí, ¿no? Paralelo. Sí. Entonces, no había gendarmería en esos años. Entonces deciden crear una policía llamada fronteriza, a cuyo frente pusieron a un austríaco malísimo, un mayor del ejército austríaco llamado Mateo Gebhardt. Mateo hizo una policía fronteriza, se llamó así, los vistió a todos de azules y él andaba con ese casco con un pararrayo arriba. No sé, sí, claro. Una cosa muy típica de ellos. Sí. Y hizo una batida desde Puerto Madryn hasta el Manso, que está cerquita de Bolsón. Su función era detener a los chilenos, que había muchos bandidos por esa época, y castigarlos. Fue el primer torturador que tuvimos en la Patagonia. No. Sí, sí.
Él torturó a la gente, los dejaba atados en los alambrados. Estaqueaba. Claro. No, un desastre como persona ese hombre, malísimo. Y llegó al Bolsón. Y en el Bolsón le hizo una visita a Otto Tipp, el presidente de la República. Nunca supimos qué pasó en esa charla. O sea, nunca se tomó estado público de lo que pasó. Claro. Lo único que sabemos es que después de esa charla, Otto Tipp desapareció en los buenos términos, no como con esa carga semántica que hay hoy. No, desapareció, se fue. Y se fue a Chile. Y ahí yo no le seguí el rastro, no lo pudimos encontrar. Pero el año pasado alguien encontró un cuaderno de viaje de Gebhardt donde narra que estuvo charlando con Otto Tipp. Y ahí sí figura lo que le dijo. Acá no hay ninguna república. Aquí esto es Argentina y no queremos más república, ni presidente, ni ministro, ni nada. Elegí qué querés hacer. O seguir con la república o rajarte del país. Mirá vos. Y no hubo violencia de ninguna naturaleza. Es lo que figura en el diario de Gebhardt, ¿no? Sí. Y bueno, Otto Tipp desapareció, se fue y no volvió nunca más. Pero quedó... Ese fue el fin de la República. El fin de la República. Fue muy efímera. Calculo yo con toda la fuerza que habrá durado un año. Pero fue tiempo. Y fue útil porque la Argentina descubrió que el Valle de Bolsón era de Argentina y empezó a mandar a... El Estado se hizo presente. Se hizo presente. Claro, como entonces siempre trajo ocurre. Educación, trajo salud, trajo seguridad. A veces partir de una gran mentira te puede llegar a una gran realidad, que es lo que pasó. Así está la historia. ¿Y qué llegó a tener? Llegó a tener cargos honorarios, digamos. Sí, eran cargos honorarios y qué sé yo, el ministro... Y la bandera blanca sería. Era blanca, sí, pero lo más gracioso era que el ministro chupaba más que los otros, que los vasallos, digamos, ¿no? Sí, más de eso no fue. Pero me parece... Y Otto Tipp era el presidente de la República. Obvio, si él le hacía la cerveza era el presidente. En el partido de fútbol el dueño de la pelota es el capitán. Es bien sencillo, ¿no? Abandoné el Bolsón feliz de haber conocido a Juan, un hombre que es dueño de una mirada profunda y entrañable sobre su propia tierra y que además es contador de historias de esos que escasean y muchas de ellas todavía necesitan difundirse para ser disfrutadas por todos. O sea que me prometí volver alguna vez por más de ellas.